Bueno, como ya sabemos, a continuación nosotros les vamos a hablar sobre la civilización de Grecia y Roma, que son una de las grandes civilizaciones, más que nada en conocimiento, que aportaron para el derecho actual. Más que nada su conocimiento filosófico, que es a lo que se le atribuye mucho. Bueno, a continuación les hablaremos de Grecia. Localizada en la zona oriental del Mediterráneo y se situaba al sur de la península babilónica. Comprendía también diferentes islas de los mares Egeo y Jónico y las costas occidentales de Asia Menor. El derecho intrínsecamente se da en Asia, este es válido natural. Es el conjunto de criterios y principios racionales supremos, evidentes y universales, que presiden y rigen la organización verdaderamente humana de la vida social. Nos habla sobre las concepciones griegas del derecho natural en su comienzo, donde sabemos que polis es un grupo de personas y era la ciudad que se convierte en el centro de la vida política. Este es autónomo y elotérico. Physis, que es naturaleza, y nomos, que es convención. Posición excéntrica significa solistas. Bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, Grecia es uno de los principales civilizaciones que da lugar al derecho natural. El derecho natural es aquel que se crea a través de la naturaleza y donde no interviene el hombre. Esto quiere decir que son aquellas leyes que se dan naturalmente, como el derecho a la vida, ya que el hombre no interviene en porque todos sabemos por naturaleza que tenemos derecho a la vida. Uno de los principales filósofos nos dice que el derecho se basa en lo más íntimo de la naturaleza del hombre como ser individual o colectivo. Las concepciones griegas que debemos considerar es polis, que es cuando la ciudad se convierte en el centro de la vida política, y es autónoma y eleuteriana. Physis, que es naturaleza, y nomos, que es convención. La posición excéntrica más conocida es la de los sofistas. Trasímaco. Esto quiere decir que las leyes eran creadas por los hombres o grupos de poder para fomentar sus propios intereses. Las calicles eran las leyes hechas por los más débiles y la multitud que constituía la mayoría de la población. Patógaras son las leyes hechas por los hombres. Estas eran obligatorias y válidas, sin consideración a su contenido moral. Y Timón negó que hubiera en el mundo una justicia natural. Bueno, los primeros que vimos los podemos considerar dentro del derecho positivo, que es cuando ya interviene el hombre en estas leyes. El derecho natural, como ya lo dijimos, no interviene el hombre. Y Rutherford Stadler y Georges Renard nos hablan sobre el contenido variable pero progresivo y nos dicen que es un conjunto de principios que logran la magnitud, supremacía, evidencia, universalidad en un tiempo y espacio, o sea, todo el conjunto de las leyes. Orden jurídico vigente, donde nos dice Eduardo García Maínez que es el conjunto de normas imperativo-atributiva de una época y un país que la autoridad política considera obligatorias. Pensamiento ético-filosófico de Sócrates. No dejó nada por escrito, pero sus enseñanzas eran verbales y fueron recogidas por amigos y discípulos. Él nos habla del método socrático, donde nos menciona tres: el mayéutico, que era en el proceso busca la verdad y el conocimiento; el irónico, que consistía en formular una serie de preguntas para así hacer que la persona a la quien se le preguntaba
cayeran errores. Y el dialéctico es moral, ético, político y de razón. Sócrates también nos habla de la moral, donde él considera que la moral es un complemento de la religión. En lo ético nos decía que la moral y la ética sostendrían explicaciones a través de Dios. Y en Ama decía que el hombre se divide en dos, en cuerpo y el alma. Platón es uno de sus discípulos que más adelante va a extender estas creencias de Sócrates, y él establece dos teorías, la teoría de la ciudad y la teoría del alma, donde nos dice que el alma es el que todavía permanece y tiene que llegar a una ciudad que la vamos a llamar la ciudad de los muertos, por así decirlo. También nos forman dos tipos de teorías, donde se dan dos libros, el libro de la República y libre el político. Nos habla de las formas legítimas e ilegítimas de llegar al poder, donde las legítimas nos habla de la monarquía, aristocracia y democracia moderna, y en la ilegítima nos habla de la tiranía, oligarquía y democracia turbulenta. El pensamiento aristotélico, como ya lo mencionamos, su discípulo de Platón es un discípulo de Platón, donde nos habla sobre la ética, la teoría de la justicia, filosofía política y formas de gobierno, donde las obras que más resaltan son la ética o Nicómano, la gran ética o ética mayor y la política. En esta nos habla sobre tipos de virtudes, donde nos menciona dos, la dianoética o intelectuales, y la otra es la ética o morales. Nos habla sobre la teoría de la justicia, donde menciona que se divide en dos, justicia distributiva y justicia correctiva o Continuamos con el pensamiento aristotélico. Aristóteles fue uno de los filósofos griegos más importantes. Él dice que la virtud equivale a la justicia y hay dos tipos de virtud, las intelectuales y las morales. Respecto a la filosofía política, él dice que somos animales políticos, que estamos organizados en polis. Respecto a familia, se caracteriza por la autosuficiencia, familia y aldea. También dice que por naturaleza hay algunos hombres que nacen libres y otros esclavos. También creó la división entre las formas de gobierno, entre puras e impuras. Las puras son la monarquía, aristocracia y democracia moderada, y las impuras está la oligarquía, la democracia radical y la tiranía. Posteriormente se funda una comunidad ético-religiosa llamada el Jardín de Epicuro. En esta tiene el ideal ético del hedonismo. También establece que ha de buscarse el placer y el goce de la vida, pero de igual manera hay escalas del placer. El estoicismo es una filosofía de Zenón en la que se busca obrar con virtud y razón para alcanzar la felicidad y así vivir, así mejorar como sociedad. Continuó con Panecio de Rodas, quien se destacó por el tratado del deber y política. Dice que el hombre es un ser dotado de razón, es sociable y por naturaleza debe lo mejor de él a la sociedad. Por último, Polibio en Roma crea la primera filosofía de la historia, afirmando que debe haber equilibrio entre la división de poderes. Buenas tardes, yo voy a hablarles sobre los emperadores romanos. Estos son los individuos que controlaban y dirigían el imperio romano, pero no siempre fueron conocidos como reyes. Antes eran conocidos como patricios, sus súbditos eran conocidos como plebeyos. Esta fue una época de descontento social, ya que había remarcadas diferencias entre estos dos grupos.
El primer rey de Roma fue Rómulo. Este fue quien creó el Senado. El segundo rey fue Nuba Pompilio. Este fue un rey conocido por ser piadoso y porque introdujo la práctica religiosa a Roma. El tercero y el cuarto rey fueron más que nada conocidos por sus métodos militares y porque consolidaron el poder militar. Tarquino el Antiguo fue el siguiente rey, el quinto. Dio más facultades al Senado y amplió el número de miembros de este a 300. Su sucesor, Servio Tulio, realizó una reforma político-administrativa que es conocida como la Reforma Serviana. Esto propició la creación de los comicios por centurias. Luego seguimos con Tarquinio el Soberbio. Este fue el último monarca y él se dedicó a gobernar dictatorialmente hasta que fue destituido, desterrado y exiliado. En Roma existió un emperador que dividió el imperio en dos para sus dos hijos. Este fue Teodosio I y fue en el año 395. Él dividió su imperio en Imperio de Occidente e Imperio de Oriente. El de Occidente quedó a manos de Honorio y el de Oriente a manos de Arcadio. Bueno, también les voy a hablar sobre el Corpus Juris Civilis. Esta es una compilación de leyes romanas escritas en el siglo VI después de Cristo, por orden del emperador bizantino Justiniano I. Fue una obra fundamental en la historia del derecho y consta de 4 partes: el Instituto, el Digesto, el Código de Jusantino y las novelas. El Instituto es un manual introductorio al derecho romano. El segundo, el Digesto, es una colección de opiniones de juristas romanos. El Código de Justiniano es una recopilación de las constituciones imperiales. Y por último, las novelas. Son leyes promulgadas por el propio Justiniano. El Corpus Juris Civilis sentó las bases del derecho civil en Europa y ha tenido gran influencia en Occidente y en la historia de la jurisprudencia. Voy a hablarles sobre los conceptos generales del derecho y la clasificación del mismo. Bueno, una consecuencia de la vida en sociedad es la necesidad de leyes y normas, conocidas como derecho, o también conocidas como ius. Los romanos separaron leyes divinas y las leyes creadas por el hombre. Las primeras, o sea, las leyes divinas, son conocidas como fas. Las leyes creadas por el hombre son conocidas como ius. Del término ius nace el término ius titiam, definido como la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo. Esta definición fue dada por Ulpiano. Los preceptos jurídicos o precepta iuris expresan los derechos objetivos de todo ser humano. Ulpiano también definió el término jurisprudencia como el conocimiento de las cosas divinas y humanas y ciencias de lo justo y de lo injusto. Buenos días, yo voy a hablarles sobre los conceptos generales del derecho romano. Una consecuencia de la vida en sociedad es la necesidad de leyes y normas, también conocidas como ius. Los romanos separaron las leyes divinas y las leyes creadas por el hombre. Las primeras fueron conocidas como fas y las segundas como ius. El término ius nace del término ius nace el término iustata, definido como la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo. Esta definición fue dada por Ulpiano. Los preceptos jurídicos o praesenta iuris expresan los derechos objetivos de todo ser humano, que todo ser humano debe seguir. Ulpiano también definió el término jurisprudencia como el conocimiento de las cosas divinas y humanas y ciencias de lo justo y de lo injusto. Bueno, la clasificación del derecho puede ser dividida en dos: el derecho público y derecho privado. El derecho público trata del gobierno y de los romanos, y el privado se refiere a la organización y funciones del Estado. El derecho también se puede dividir en derecho natural, de gentes y civil. El derecho natural es el conjunto de derechos provenientes de la voluntad divina en relación con la naturaleza. El derecho de gentes es el conjunto de reglas aplicables a todos los pueblos sin distinciones. El derecho civil está integrado por aquellas reglas de derechos específicos de cada pueblo que imprimen características propias de cada legislación. El derecho civil se divide en civil y honorario. El civil deriva de la costumbre y está integrado por distintas posiciones emitidas por los comicios. El honorario es aquel emitido por los magistrados jurisprudentes. También dividieron el derecho en escrito y no escrito. El escrito es aquel que tiene un autor y pasó por cierto proceso para ser aprobado.
y el derecho no escrito está conformado por... Hola, ¿qué tal, compañeros? Hoy les voy a hablar sobre las 4 formas de gobierno. Una como tal es la monarquía. La época de la monarquía abarca desde la fundación de Roma hasta el año de 243 de la era romana, es decir, del año 753 al 510 a.C. Las circunstancias de la fundación de esta ciudad, que con el tiempo llegará a ser el centro del mundo, no son casi conocidas. Solo a través de leyendas sabemos la existencia de los primeros habitantes. Es un hecho que en ella convivieron distintos pueblos, los latinos en el centro, los etruscos al norte y los sabinos al sur. La conjuntación de estas tribus tiene como consecuencia el surgimiento de esta ciudad o estado que fue Roma. Igual como tal, voy a explicar sobre la República. En esta época o etapa de la historia romana queda comprendida entre los años 510 y 27 a.C. Al principio de este periodo persiste una gran pugna entre patricios y plebeyos, situación que provoca en los últimos que decidan abandonar la ciudad para fundar una nueva, lo cual, según la leyenda, no se lleva a cabo merced al famoso discurso de Venenio. A partir de este momento los plebeyos obtienen el derecho de ser representados por 2 magistrados especiales, también por los tributos de la plebe. Asimismo, tenían facultades para convocar a la asamblea de plebe Consilium Plebis, que dio origen a los plebiscitos de concesiones votadas por la plebe y que era un principio que afectaba solo a los plebeyos. Y esto también en esta época de la historia romana se convierte en una de las potencias más poderosas del mundo antiguo. Su triunfo definitivo sobre el Cartago prácticamente transforma a los romanos dueños del mar Mediterráneo. Así como tal, la tercera forma de gobierno era el principado o diarquía. En esta época histórica se inicia en el aventamiento de Augusto al poder y la finaliza con la proclamación de Diocleciano como emperador, es decir, del año 27 a.C. de 284. De esta era, durante este periodo, el poder supremo era compartido por el Senado y el príncipe o senador. En los órganos legislativos aparecen notables cambios. Por un lado, de labor de los comicios se torna prácticamente por los convocatorias para su reunión. Se especifican cada vez más al punto de casi desaparecer, mientras el Senado los va absorbiendo sus facultades. Y también existe la cuarta forma de gobierno, que es el imperio absoluto o dominato. El periodo que conocemos sobre el nombre del imperio absoluto, en el cual todos los poderes se concentran en manos del emperador, es una época franca. Decadencia abarca desde el inicio del reinado de Diocleciano del año 284 hasta la caída de la ciudad de Roma en 476. Durante este periodo sucedieron incontables levantamientos de guerras civiles, así como invasiones en los pueblos bárbaros, a quienes resultaban cada vez más difíciles contener. En el año 330, el emperador Constantino trasladaba a la capital al imperio, y también en el año 395, Teodosio I divide el imperio entre sus 2 hijos, adjudica a Honorio al imperio de Occidente con la capital de la ciudad de Ravenna al norte de la península itálica, mientras que el imperio de Oriente con capital de la propia Constantinopla queda en manos de Arcadio. Bueno, y también voy a hablar del origen de Roma. La ciudad de Roma surgió en los asentamientos de las tribus latinas, sabinas y etruscas, situándose los primeros habitantes de Roma en 7 colonias: Celio, Capitolio, Esquilio, Viminale, y en la influencia entre el río Tíber y la vía Salaria, a 28 kilómetros del mar Tirreno.